Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bienvenido a su programa en línea de Casa de Oración para Todos los Pueblos Central. Un programa para clamar unidos a Dios y edificarnos con su palabra. Dios le bendiga. Eso es que es de suma importancia, porque recuerde, a la promesa solamente le podemos entrar por medio de la fe. La promesa no se puede obedecer. Lo que se obedecen son mandamientos. Lo que se cree son promesas. Usted nunca va a poder obedecer una promesa. No hay nada que hacer delante de una promesa que se me da más que creerla o no creerla. Porque Dios sus promesas se las hace efectivas sí y solo sí al que las cree. Por eso la importancia de la fe. Por eso es que este camino, hermano, es un camino que está pavimentado, que se llama fe. Por ahí tenemos que caminar hacia las cosas que Dios tiene para nosotros. Y hemos venido viendo, hermano, las diferentes como enemigos, obstáculos que se tienen. Por eso es que la fe es la más atacada, es la más confundida, es la que más el enemigo ha metido cosas para falsearla, para hermano, ¿qué otra palabra podemos decir? Para desorientarla, y de una u otra manera nosotros no podamos, hermano, caminar hacia una y tener una genuina fe. Ya vimos algunos obstáculos de ellos, y hoy quiero añadir otro, hermano, que creo que es de suma importancia y que de una u otra manera va siempre en la línea de lo que los quiero recalcar. El capítulo 13 de San Mateo es esencial. ¿Por qué? Porque aquí Jesús marca una forma en la que Él va a seguir transmitiendo, va a seguir compartiendo las enseñanzas. Recuérdese que la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, oiga, hermano, capítulos del 1 al 12 muestran el nacimiento del rey, pero también el rechazo del rey, de las enseñanzas del rey. Hermano, el liderazgo en esa época, más o menos el 10% de la sociedad sabía leer. Por eso, hermano, la responsabilidad sobre los escribas, sobre los fariseos, sobre el liderazgo. Porque, hermano, ellos sabían leer, ellos tenían acceso a las verdades, a las revelaciones, pero sus costumbres, sus malas interpretaciones hicieron que las enseñanzas, hermano, hacia la gente se torcieran. Ellos tenían gran responsabilidad, pero los que sabían leer, los que tenían acceso a las escrituras, hermano, se le fueron encima. No solo lo rechazaron, sino querían desaparecerlo. Fueron ellos los que complotaron para llevarlo a la cruz del Calvario. Pero, hermano, tenían problemas los líderes religiosos, pero también las multitudes del pueblo. Y Jesús recibió tanto rechazo del liderazgo como del pueblo, de diferente manera. A veces, hermano, cuando pensamos en el rechazo, pensamos solo en alguien que agarró un palo para írsele encima a alguien, y no solo es eso. Se puede rechazar a Dios de diferente manera, y esto es lo que sucede, de que el pueblo, hermano, el liderazgo rechaza a Jesús, él era el Mesías, hermano. Y los primeros capítulos del Evangelio se da cuenta, él manifiesta todas las evidencias que Él era el Mesías. Sanó, liberó. Y no solo los líderes, resucitó muertos. Y no solo los líderes, sino también, hermano, la gente se dio cuenta de todo lo que hizo. Él evidenció quién era, y aún así fue rechazado. Él hizo prodigios y maravillas. Y no solo los líderes, también la gente se dio cuenta de muchas cosas. Pero las multitudes
la religión popular de esa época, los judíos, rechazaron a Jesús, hermano. No les interesaba lo que Él decía. Fíjese que es curioso, porque incluso en Mateo también habla de creo que le dijo: ay de ti Betsaida, ay de ti Jesurún, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos desde hace tiempo se hubieran arrepentido. Habían experimentado cosas milagrosas, pero habían rechazado el mensaje. Entonces, en el capítulo 3, e incluso hasta después del contexto posterior, hermano, Jesús, luego de enseñar las parábolas, se va para Nazaret, su pueblo. Y en su pueblo también lo rechaza. Ahí es donde Él dice: nadie es profeta en su propia casa. Pero también lo rechaza. Lo rechaza, pues no lo querían oír. Querían los beneficios, sí, pero no lo querían oír. Entonces, en el capítulo 13, Jesús cambia el formato en el que empieza, del que venía hablando, la manera en que venía enseñando, y empieza a hablar en parábolas, porque había detectado cosas. Había detectado que estaba hablándole a la gente, y lo que la gente menos, y andaba detrás de ellos, andaban detrás, las multitudes andaban detrás de Él, se amontonaban. Pero cuando Él les hablaba, empezó a ver en las multitudes graves problemas. En las multitudes que llegaban, entre comillas, a oírlo. Recuerde, la fe viene por Él, la fe viene por Él, y llegaban a oír. Pero lo que Él decía no provocaba ningún efecto en ellos, porque tenían problemas. Dentro de las multitudes detectó problemas a la hora de oír, y por eso les empieza a hablar en parábolas. Y la primer parábola que les enseña es la parábola del sembrador. Hay que hacer la diferencia entre parábolas y todas las fábulas, las alegorías. Porque las parábolas, cuando Jesús usa las parábolas, la parábola lleva un mensaje específico que tiene que transmitir. Esa es su intención de la parábola: transmitir un mensaje específico. Hay que tener cuidado porque muchos alegorizan las parábolas y empiezan a decir, y por ejemplo, yo recuerdo la vez pasada que alguien alegorizó la parábola del sembrador y empezó a decir de que el samaritano era Jesús, de que el que estaba tirado era el pecador, y que el mesonero a donde lo llevó era la iglesia. Él empezó a alegorizar, en otras palabras, a cada personaje él lo interpretó y le empezó a dar forma. Pero la parábola del sembrador es claro el mensaje que manda Jesucristo cuando va a hablar de la parábola del sembrador, y es el amor al prójimo. Ese es el contexto de la parábola. Esa es la idea que él quería poner. Aquel preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Cuando en el contexto del amor al prójimo, esa era la vista. Entonces ahí nos dice, o sea, Jesucristo siempre nos va a explicar cuál es la idea que quiere transmitirnos. Y la idea en la parábola del sembrador es que no todos oyen igual. Y si la fe viene por el oír, quiere que hay esos obstáculos que de una u otra manera tenemos que quitar. Y uno de los primeros, hermano, mire, incluso Jesucristo dijo cuando terminó la parábola: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el que tiene oídos para oír, que oiga? Incluso más adelante va a decir: porque tienen ojos, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Ahora, refiriéndose a quién, a las multitudes, a las multitudes religiosas que de una u otra manera estaban ahí.
Por lo tanto, ¿qué significa esto de que el que tiene oídos para oír que oiga? Implica la disposición de escuchar y prestar atención. Quiere decir que dentro del grupo de gente, cuando Jesús estaba hablando, había un grupo que estaba oyendo, pero no estaba prestando atención. Y oiga, y mire la fila, mire, una cosa lleva a la otra. Porque el que está oyendo pero no presta atención, entonces no ¿está oyendo? Sí, está oyendo, pero no está prestando atención. Muy bien. Y el que no presta atención, ¿qué le sucede? Por ejemplo, está el maestro de matemáticas enseñándole, y miren esto y lo otro aquí, y usted no presta atención. Y cuando el maestro le pregunte, a ver, Morataya, esto y esto, no voy a poder contestar. ¿Por qué? Sí. Y no aprendí porque no, bien escuché. Otra vez, ¿estos escucharon? Sí. ¿Qué fue el problema? No prestaron atención. Y si no presto atención, entonces no. Fuerte. No entiendo. La palabra de Dios no solo Dios no solo está hablando. Y cuando habla, Él desea que se le entienda. Por eso dijo allá en Jeremías, si no estoy mal: no se alaba el rico en su riqueza, el valiente en su valentía, el rico en su riqueza. Alábese, si hay que alabarse, el que me entiende. Dios está hablando, pero cuando se le presta atención, se le entiende. Quiere decir que esta fe, estas palabras, tienen que ser entendidas, tienen que ser escuchadas. Hay que prestarle atención, porque eso me da acceso a entender. Ya entendí. Mire, es duro decirlo, pero hay un montón de evangélicos que están en las iglesias oyendo la palabra de Dios y no entienden. ¿Y sabe por qué no entienden? Muy bien, entonces regresémonos. Si Jesús está hablando y usted está aquí o yo estoy aquí oyendo y Él sabe que no le estoy prestando atención, eso es rechazo. ¿Qué está diciendo usted cuando alguien está hablando y usted no le presta atención? Usted está mandando un mensaje. No me interesa. Lo que él dice no es de suma importancia. Miren, hermanos, se los adelanto. Lo más importante no es que usted venga. Para los que sirven, lo más importante no es que usted sirva, no es que usted cante, no es que usted predique, no es que usted sirva. Eso no es lo más importante. Esto tiene un orden, y si ese orden se falsea, esto no va a funcionar. Y no se ha dado ni cuenta que le están falseando. Hermano, el enemigo lo está engañando y le está trastocando. Ya se los vuelvo a repetir, y aquí voy sumando. Mire, no hay ningún problema que Satanás lo tenga usted sentado aquí en la iglesia. Él está tranquilo. Media vez usted sentado en la iglesia, media vez usted no esté poniendo atención. No tengan pena, que vaya a la iglesia. No tengan pena, muchachos. Déjenos que vayan a la iglesia, que vayan a la congregación. Déjenlos. Solo que cuando estén en la congregación, métanles en el corazón que eso no es lo más importante en la vida. El primer mandamiento dice: oye, Israel.
Aquel que no tiene oídos para oír la palabra de Dios y prestarle atención, solito está cavando su tumba. Porque su fe nunca va a desarrollarse. Y en punto no presta atención. Ay, el que tiene oídos, que preste atención. Pero que no tenían las multitudes, no prestaban atención. Implica una sinceridad comprometida a escuchar lo que dice, a escuchar al que está hablando. Hermano, mire las comparaciones que Jesús hace. Dice de que en el día del juicio van a haber dos testigos ahí: Nínive y la reina de Saba. Y dice que cuando aquellos se levanten, sí, pero nos mandaste un predicador y no hizo señales, se va a levantar Nínive y va a decir: también a nosotros nos mandaron un predicador sin señales, pero nosotros nos arrepentimos, creímos el mensaje que llevaba, nos arrepentimos para atrás sin señales. Es más, hasta obligado iba ese predicador, pero creímos el mensaje. Y de ahí va a decir la reina de Saba: a mí no me mandaron nadie, a mí no me mandaron a nadie, yo vine de muy lejos vine solo, porque por allá me llegó que había una sabiduría extraordinaria, que había en un hombre, y yo quería oírla. Y me vine de muy lejos, y lo único que lo traía, esa mujer la traía un hambre, una ansiedad la traía, una cosa la traía. Y oír la sabiduría de Salomón. ¿Y sabe qué dijo Jesús? He aquí alguien más grande que Salomón. Y no le prestaban atención. ¿Ya se dio cuenta por dónde va la onda? Ese es el clavo. Para ellos, hermano, no lo reconocían. Gracias, hermana Guía. Para ellos no era interés. Entonces no terminan de entender. Ahora, las multitudes, pero habían unos pocos que sí. A esos pocos les llamaban discípulos. Eso sí, hermano. Entonces todo esto es utilizado por Jesús para llamar la atención a sus oyentes sobre algo que se les está diciendo y que es de suma importancia para sus vidas, pero que hace falta prestar una especial atención para captar su significado. Si no, ishkamichirikojo. Y hay un montón de evangélicos muertos en las iglesias evangélicas porque no prestan atención. Les entró por un oído. La palabra les entró. Nos puede estar entrando por un oído la palabra de Dios y por otra se fue. ¿Por qué? Porque la única manera de retenerla es prestando atención. Es más, el que anda detrás del maestro, uno de los anhelos es: quiero entender, quiero entender, quiero entender. Por lo tanto, hermano, mire, ahí la ley en su casa, pero hay algunos requisitos para poder entender las parábolas. Las parábolas las pueden entender los discípulos comprometidos, los que andan detrás de él y preguntan, hermano. Y por lo tanto también estaba ocultando las enseñanzas para los que no les interesan. Las enseñanzas de las parábolas estaban ocultas a las multitudes.
Allá en Mateo 13:1 dice: y salió aquel día Jesús desde la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó a toda la gente, estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Oiga, y una parábola es una ilustración narrativa sencilla e ingeniosa que ilumina una lección espiritual profunda y de suma importancia, que está oculta para los que no les interesa. Si usted cree que en la vida hay algo más importante que su palabra, la bajé, la estoy menospreciando, y no va a lograr hacer lo que solo ella puede hacer. Repito, por lo tanto, ya le dije, aquí hay realidades profundas que solo sus discípulos, los que están interesados en oírlo, tienen acceso. Por lo tanto, esta fe no es ilógica, tiene una comprensión y un entendimiento atrás, porque estoy oyendo. Esa fe que me está entrando, esas palabras que me están entrando por el oído, es porque le estoy prestando atención y estoy entendiendo. Incluso al final de las parábolas, la última parábola, Jesús les dice: ¿entendéis estas cosas? Les dijo, porque si las entendéis sois como un padre de familia, creo que les dice que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas, y le dice: ¿entendéis? Digo, sí, Señor, entendemos. Ahora, entendieron, hermano, porque estaban a la paz de Jesús, y cuando no entendían preguntaban. Más adelante preguntan: Señor, ¿y qué quisiste decir con la explícanos la parábola del sembrador? Ellos tienen acceso, y cuando les explico, ya entendí. Eso se llama iluminación, no se llama revelación. La revelación es lo que está ahí escrito. Ahora, cuando no lo entendemos, hermano, es que la iluminación no ha caído. Por eso es que el entendimiento está ligado al ver. Es la figura o la metáfora del ver. Cuando dice el que tiene ojos para ver, atrás está diciendo que entienda. Ya lo vi. Ya entendí. Ya entendí. O sea, ya entendí lo que él enseñó, ya entendí lo que dijo, ya entendí. Eso es otro elemento esencial de nuestra fe, hermano. Y repito, la parábola del sembrador tiene un punto: no todos me están prestando atención a lo que yo digo. No a todos les interesa lo que yo digo. Hay muchos que van a la congregación, pero su interés es otro. Su interés primario es otro, no lo que yo digo. Por eso, hermano, es de suma importancia. La multitud en Mateo es un personaje, hermano, que representa la religión popular. Y esto, y oiga bien, no son ateos. No son ateos. Caín no era ateo. No podía ser ateo Caín. ¿Por qué no podía ser ateo Caín? A ver, ¿por qué no podía ser ateo? Era imposible que Caín fuera ateo. ¿Por qué? Conocía. No, yo no pondría la palabra conocer. Dios hablaba con él, hermano. Siendo malvado, Dios hablaba con él. Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios hablaba con él. Pero ¿sabe que sí se nota cuando usted le escarba la vida a Caín? Caín era un individuo que no le prestaba atención a lo que Dios le decía. Oía como oír es llover. Y en el Antiguo Testamento, hermano, hay tantos ejemplos de una religión popular, hermano, que podríamos estar hablando, pero que al final son religiones que se establecen al gusto del individuo.
La religión popular, hermano, tiene varias características. Una de ellas es que toda la persona que tiene una religión popular, hermano, es una religión a su beneficio personal. Oye, hermano, ¿cuántos evangélicos están en las iglesias? Por eso es que pegó como patada de burro la doctrina y la prosperidad en la iglesia evangélica. Porque se le empezó a decir al evangélico: Dios quiere que tú seas millonario. ¿Por qué empezaron a ir? ¿Por qué empezaron a dar? ¿Por qué empezaron a ofrendar? Porque querían ser millonarios. Quiere decir que atrás lo que buscan es el beneficio personal. También, hermano, la venta de ministerios y todo el traqueteo que se ha vuelto por ahí, hermano. Pero todo esto es producto de una religión popular que está basada al gusto de nosotros. Y por eso les he dicho, es fácil tener a un Dios mudo. Y hay un montón de evangélicos religiosos que cuando usted los escarba, cuando usted se sienta con ellos así genuinamente, usted se va a dar cuenta que atrás ellos, sin darse cuenta, están adorando a un Dios mudo. Por lo tanto, no es el Dios de la Biblia. Hoy no tenemos, hoy los religiosos por lo regular no tienen una imagen, ya casi se superó eso, hermano. Pero el Dios que se concibe en el corazón sigue siendo mudo. O si habla, no se le presta atención. Si tenemos un Dios que habla y que la fe viene a través de lo que Él dice, otra vez la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, quiere decir, hermano, que si no prestamos atención, nuestra vida se va a ir al barranco, porque nuestra fe no va a crecer. Las multitudes en Mateo representan la religiosidad popular, una religión mezclada con un montón de cosas. Allá en Lucas dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Miren lo que les dijo. O sea, mire, hermano, hoy cualquier predicador, pastor, congregación se fanfarronea en la cantidad de gente que llega a la iglesia. Nosotros somos 5,000, 10,000, 15,000. Hay congregaciones en Guatemala de que en un culto pueden sentar posiblemente hasta 20,000 gentes de un solo. Jesús, hermano, eran multitud de las que venían detrás de él, y a él la cantidad de gente no lo ¿cuál sería la palabra? No lo impresionaba, no se fanfarroneaba en la cantidad, porque a él no le interesaba número. A él le interesaba de esa multitud ¿cuántos? Y mire lo que le responde: si alguno viene a mí y no aborrece a padre, a madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso? Andaban detrás de él las multitudes, pero no querían ser discípulos de Cristo. Quitemos la palabra discípulo y pongamos una palabra más actual. ¿Cuál sería? Seguidor. Otra. Acuérdese, ¿quién era Jesús? ¿Qué es el antónimo de discípulo? Fuerte. Alumno. Ninguno dice: el que quiera, si alguno viene a mí. Mire, de plural pasó a singular, porque el discipulado es personal.
El llamado de Jesús a seguirlo es personal, es singular. Y ellos no querían seguirlo, no querían ser sus discípulos. Lo seguían solo por beneficio a muchas cosas, pero no por ser alumnos de él. Ahora, ¿cuál es el secreto del alumno? Quiere aprender de su maestro. Quiere llegar a ser como su maestro. Y ahí entran las características. Pregunto, ¿un alumno tiene la característica de prestar atención? ¿Qué dice usted? Un alumno que aprende, dentro de las herramientas que tiene, usted le va a encontrar, uy, este presta atención. Sí, y cuando no entiende, ¿qué hace? Ahí lo va a encontrar. Las multitudes no tenían eso. No querían pagar el precio del discipulado. Siguen solamente por el beneficio material. Sus intereses primarios son físicos y solo siguen por el beneficio de lo material. A pesar de las enseñanzas y las señales que hacía, que lo acreditaban como el Mesías prometido, las multitudes religiosas se negaban a creer en él y seguirlo correctamente. Por eso ahí siempre sigue diciendo en San Mateo 13, cuando él explica, porque le preguntan a los discípulos, ¿y por qué les hablas en parábolas? A ellos, a las multitudes, hermano, les dice varias cosas dentro de ellas. Hermano, no les dado a conocer, a ellos no les es dado conocer los misterios del reino. Están ocultos a ellos los misterios del reino. No tienen el deseo ni el interés de conocer. No prestan atención ni meditan en lo dicho. El error de una generación pasada se repite en el presente, porque dice, les vuelve a suceder, o como fue escrito, se lo dijeron a los de Isaías, en esa generación de Isaías, idénticamente les está pasando a ellos. Ahora, ¿a qué me llama la atención? Si usted va conmigo, por favor, porque aquí está la raíz del problema a lo que quiero llegar. Aquí en San Mateo 13 dice, por ejemplo, el 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis. ¿Y qué dice? Acuérdense, le está hablando a las multitudes, y no entenderéis, y viendo veréis. ¿Y qué dice? No percibiréis, porque el corazón, mire la razón, ¿por qué oyen y no entienden? ¿Por qué miran y no ven? ¿Cuál es la raíz? Porque el corazón de este pueblo, ¿qué dice? Se engrosa. Quiere decir que estaban ahí oyendo, pero con un corazón engrosado. ¿Qué significa un corazón engrosado? Es una figura de alguien que es tonto, necio, y discúlpela, así lo define. Estúpido para oír. Y la estupidez o ser tonto, ser necio, se caracteriza, hermano, porque dejaron de usar la razón y prestar atención a lo que se les está diciendo. Entonces, hermano, está pesado. En un contexto en el que cuando Jesús está hablando, se están comportando como tontos, como necios, como estúpidos, gente que no presta atención. Oiga, es, hermano, quitar la percepción o actividad de los sentidos, la voluntad o la facultad. Es también, por ejemplo, usan la palabra embotar y la aplican a cuando el cuchillo, usted agarra un cuchillo filudo y usted le pega en algo así de hierro y todo el rollo, y todo el filo queda así todo ¿cómo podemos decir? Desfigurado, y usted quiere decir, ya no sirve para nada ese cuchillo. Eso sucede cuando el corazón se engrosa. ¿Qué sucede cuando el corazón se engrosó? Cuando Él está hablando, mi actitud hacia Él es como un tonto, un necio, un estúpido, un insensato. Por eso Jesús allá dijo, el que oye mis palabras y las hace, lo considero como un hombre prudente. Pero el que oye mis palabras, dice, y no las hace, lo considero un hombre ¿qué? Insensato. Por ahí va la idea. En otras palabras,
hermano, no, la persona se volvieron ineptos para oír. Y entonces, allá en el versículo 13, por ejemplo 3, dice: y les habló muchas cosas de parábolas diciendo, he aquí, el 18, 13:18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata a lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y empezó a explicar quiénes fueron los que, hermano, la semilla cayó junto al camino. Son los que oyen, pero no entienden. Muy bien, en Lucas nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Así nos dice allá en Lucas. Y acá es no entender. Ahora, la palabra entender, dice, esa palabra entender se usa metafóricamente para percibir, comprender, para unir, hermano, por así decirlo. La persona comprende, percibe. Esa es la idea atrás. Ahora, estos no la tenían, no entendían. Y no entendían porque no prestaban atención. Ahora, lo más terrible son las comparaciones. ¿A quién compara la Biblia con alguien que no entiende, que alguien que es tonto? O sea, se le dice al ser humano, pero en la creación hay otras creaciones que ellos porque son así. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 49:20. Si me puedes poner aquí el Salmo 49. Mire la comparación. Salmo 49:20. Miren la comparación. El hombre que está en honra y no, ¿qué dice? Entiende, semejante. ¿Con quién lo compara? Dígalo, ¿con quién lo compara? Mire pues, a un chucho le puede decir usted, animal, no entendés. A un chucho. Y el chucho se le queda viendo a usted así. E incluso, aprovecho, hay chuchos entendidos en algunas cosas, pero el énfasis así que son las bestias. E incluso, hermano, en Apocalipsis aparece una vez el nombre de la bestia, ¿vale? Se ha malinterpretado esa figura, pero atrás, hermano, está esta idea. Este hombre, este personaje es alguien que, hermano, está en contra de lo que Dios dice, y no hay cabida, no hay entendimiento ni percepción a lo que Dios, ni le interesa lo que Dios dice. Pero aquí la comparación es con el que no entiende. Ahora, ¿por qué no entiende una bestia? ¿Entienden las bestias? Si usted le explica a una bestia ¿cuánto es 2 más 2? ¿Él le va a entender? Muy bien, va, en esa línea. ¿Entienden las bestias? No, ¿por qué? No tienen la capacidad de razonamiento. Fíjense ustedes que estamos viviendo en una generación que está dejando de razonar. Está dejando de usar la cabeza. Está dejando de pensar, está dejando de meditar. Ahora todo es lo que me gusta. Están dejando, y hermano, y en el evangelio está sucediendo. Y cuando dejamos de usar la lógica, la razón, el prestar atención para entender, la Biblia nos compara porque igual ellos, el animal se guía por sus instintos. A diferencia del animal y de todas las creaciones, es que nosotros somos gente que, el ser humano,
se le dio un cerebro, un corazón, hermano, para que razone. Este cerebro que nos dieron es para que unamos, comprendamos, captemos, entendamos. Ay, pastor, es que yo no entiendo. Siga estudiando, siga preguntando, porque llegará un momento en el que va a entender. Yo sé que en la Biblia hay algunas cosas difíciles, lo dijo Pedro, unas cosas que el hermano Pablo habla, enseña que son difíciles, dice, de comprender, de entender, pero que no se agarran a la primera. Eso no significa que las voy a dejar tiradas ahí, no, tengo que seguir, porque tarde o temprano las voy a entender. Tarde o temprano, hermano, las vamos a entender. Eso es lo que nunca, hermano, va a suceder con un animal. Incluso sigue diciendo allá: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Solo la espada que está a la par. Hágame el favor, dedíquele ese versículo, dígale. Pero dice: no seas, dígale, no seas como el caballo o como el mulo. ¿Sin qué? ¿Qué no tienen ellos? ¿Qué no tienen ellos? Entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen entendimiento? Porque son animales. Mire que está a la par. No es animal, hermano. Usted no es un animal, hermano. Si a usted de allá de chiquito le pusieron un apodo de animal, porque aquí en Guatemala son tremendos. A mí pollo me pusieron, hermano. Pero o le ponen pollo, chucho, lagarto, burro. ¿Qué otros adjetivos? Tortuga, coche. Abundan, o sea, pero hermano, nosotros no somos animales. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijos de Dios, gente con cerebro, gente con entendimiento, gente con razón, que tiene la capacidad, si camina, si se esfuerza, tiene la capacidad de entender. Que a algunos cuesta más, sí, pero si continúa, tarde o temprano va a entender. Si es un discípulo que se aplica. Porque mire, hermano, aquí en Guatemala, mire, si algo yo he llegado a entender es que la mayoría de patojos, ninguno son brutos, haraganes son otra cosa. No son brutos, de bruto no tienen nada. Que son huevonazos, hermano. Su problema es la pereza, el desgano para esforzarse, para aprender. Y todo este libro tengo que leer. ¿Y cuántas horas tengo que ir a estudiar? Pues, ¿me entiende? El problema no es que no tenga la capacidad, tiene todo el equipo, hermano. Todo el equipo tiene. Le digo porque yo pasé por ahí, hermano, yo se los he dicho. La matemática, el álgebra, el álgebra de Baldor. Y cada sección 70, 80, 100, 120 ejercicios. Y todo eso tengo que hacer. Pero hasta que me encerré, hermano. Alguien dice: es que la mate no me gusta a mí. Mire, la mate entra a pura punta de lápiz. Ejercicio, 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 ejercicio. Y no entendió el ejercicio, pregunte. Pero la pereza gana.
entonces no va a entender que hay que esforzarse. Sí. Por eso es que si usted va a ir a estudiar, aquí son comerciales extras, ¿no? Usted va a ir a estudiar y quiere aprender, siéntese hasta adelante, no se va a ir hasta atrás donde están los más los que están, va de vacilar y que no sé qué, que va a quitarle la atención a uno y todo el rayo, que no sé qué, que aquí, que chiste, ya te enteras, y que no sé qué. Y después, es que la maestra no me quiere será. Por ahí va la cosa. Usted tiene la capacidad de prestar atención. Mire que está a la par, dígale: vos tenés la capacidad de prestar atención, dígale. Que no la use son otros 20 pesos. Pero aquí era el problema de estos: ¿por qué no entendían? Porque no prestaban atención. E incluso en la Biblia hay algunos ejemplos de intervenciones y de algunas cosas que suceden, que, hermano, las personas terminaron comportándose como animales. Por ejemplo, Nabucodonosor, hasta que reconoció quién era el que estaba detrás de él. Hasta que reconoció: ay, Nabucodonosor, si lo que yo hice contigo lo pude hacer, lo pude haber hecho con otro. Y para que te des cuenta de lo atarantado que eres, y de lo insignificante que eres, durante varios años, creo que fueron 7 años, ¿sabe cómo anduvo con? No que se convirtió en animal, actuaba como animal. Los endemoniados de la tierra de Gadarén no actuaban en sus 5 sentidos. El hijo lunático. Y esto es lo más, esto fue una de las cosas que más duele, pero así es. Los falsos profetas y maestros que aparecen en el Nuevo Testamento. Oiga lo que dice de ellos: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. ¿Qué quiere decir un irracional? Cuando alguien le está diciendo a usted: no seas irracional, ¿qué le está tratando de decir? Que no está usando la razón. Un ejemplo: aquellas patojas o patojos atarailados que se enamoran de, y llega alguien, llega papá, mamá, con todo el buen uso de la razón, por ejemplo, llega la patoja o llega el patojo a presentar a su novia, y su novia una viejita. Los papás: llega la patoja a presentar, y cuando llega a presentar: te presento al Dedotes, el marero de la colonia. ¿Qué les empieza a funcionar a los papás? La razón. Empiezan a sumar, a restar. Y nosotros, el Chapín no usa la palabra irracional, usa la palabra: ¿qué tenés en la cabeza? No tenés nada en la cabeza, dándole a entender que no lo está usando, no está siendo lógico, no está usando la razón. Le faltaron neuronas. La definición es científica. Pero que estos, miren, como animales, ya me perdí. ¿Dónde está aquí? Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Son gente, hermano, que son gobernadas por sus malos deseos, en vez de ser gobernados por lo que la palabra de Dios dice. Incluso le cuento, hay una sabiduría que es:
terrenal, animal, diabólica. Imagínense. Por eso es que estos no toman placer en la inteligencia. Proverbios 18:2 dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. ¿Sabe qué está diciendo atrás esto? No hay deleite en leer la palabra, no hay deleite en oír a Dios. No hay un deleite en lo que Dios dice. El deleite está en lo que Él piensa, y lo que Él piensa es tonto, es necio. Oiga, escuchar prédicas o pláticas espirituales, a Él no le interesa eso. Está cansado, hermano, incluso de esas cosas. Ay, a mí no me... Ya solo palabra, pues ya solo. En contraste, se deleita en revelar o en hablar de sus tonterías. Ay, solo 10 versículos más y nos vamos. Jeremías 4:22. No me dio tiempo, pero Jeremías 4:22. ¿Lo tiene? Mire qué es lo que dice Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien, ¿qué dice? No supieron. Mire, el malo es sabio para hacer el mal y tonto para hacer lo bueno. Mire, también estos, hermanos, no conocen los pensamientos de Dios. Dice Miqueas: mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Allá dice en Oseas que por eso el pueblo es destruido, porque dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Y ese conocimiento solo viene a través de ser enseñados, prestar atención y entender. Cuando se entendió el entendimiento, se te asentó el conocimiento. Y bien dijo Pedro: añadid a vuestra virtud, añadid, ¿qué dice? Conocimiento. Le voy a resumir tenía que hablarle de otra cosa, pero ya no me da tiempo. Póngase de pie, por favor, y va conmigo al Salmo 46. Se la voy a resumir así, de esa manera. Salmo 46. Salmo 46, porfa. El salmista aquí tenía estas problemáticas, hermano, no solo aparecieron en esta época, también estaban antes. Y el salmista pudo ver cosas y nos puede enseñar cosas que son esenciales para esto que le acabo de enseñar. Salmo 46. Salmo 46. Si no, búsquelo ahí en la escritura, por favor. Es una cosa maravillosa que Dios hace, hermano. A los discípulos les dijeron, en contraste con las multitudes, a los discípulos fue que Jesús les dijo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los discípulos tenían ojos y veían, tenían oídos y oían. ¿Por qué? Por esto. No, espérate, ahí está. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación me has demandado. ¿Sabe qué está tratando de decir? Hagan lo que me hagan, no me interesa para nada si no me están oyendo. Estos son adoradores. Este era un adorador sordo. ¿Presentaba holocausto?
presentaba sacrificios y ofrendas, pero ¿cuál era su problema? No oía. Entonces Dios lo vio y le dijo: oye, no me interesa lo que me traigas, lo que me interesa es que me oigas. Y tienes un problema, no me oyes, pero tengo una bendición para ti. ¿Cuál es? Yo te voy a abrir los oídos. ¿Qué sería ahí? ¿Cuál es la figura ahí de abrir oídos? ¿Qué significa? Esta expresión se refiere a la acción de Dios que predispone al hombre para escuchar atentamente su palabra. Ahora, ¿para quiénes es esta promesa? No, ¿para quién es esa promesa de abrir? Me voy a ir para atrás. ¿Dios puede abrir nuestro oído? ¿Dios puede capacitarnos para prestar atención? Muy bien, ¿para quién es la promesa? Voy a decirlo de otra manera. Yo voy a abrir, hablando literalmente, yo le doy vista al ciego. ¿Para quién es la promesa? Para los que están ciegos. ¿Para que están ciegos? ¿Para quién es esta promesa? Para el que no presta atención a su palabra. Yo necesito que usted se revise. Yo quiero pedirle con todo el corazón en esta mañana nos revisemos nosotros. Y no estoy hablando de que, porque para prestar atención a los chismes, Padre de la gloria, no nos tienen que enseñar, no nos tienen que abrir nada. Y ahí, y peor si es de uno que están hablando. Ahí no me tienen que estar enseñando nada, no me tienen que estar abriendo nada, pero es para oírlo a Él. Y lo vuelvo a repetir: del cielo se oyó una voz cuando Jesús fue bautizado que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y para oírlo tengo que tener el oído abierto. Para entenderlo tengo que prestarle atención. Ese fue el gran error de Saúl. No prestaba atención y por eso Pero Dios quiere abrir el corazón, quiere capacitarnos para prestar atención a su palabra. Si en esta mañana te has dado cuenta que te está entrando la palabra por un oído y te está saliendo por el otro, cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Y esto es ahí donde usted está, en sus sillas. Por favor, específicamente con la palabra de Dios. Si eres un discípulo de Cristo y ya te saliste de las multitudes religiosas y lo estás siguiendo a Él, porque quieres aprender del Maestro y ser como tu Maestro, necesitas retener. Y la única manera de retener es prestándole atención a sus palabras. Y si eso no está en ti, la prioridad de prestarle atención a sus palabras no está, el Señor en esta mañana te dice: yo puedo abrir tus oídos. Y ahí donde estás, donde estamos, pidámosle perdón al Señor y reconozcamos y digámosle: Señor, yo he sido de esa gente que no te ha prestado atención, Señor. Yo estoy en ese grupo de personas que están oyendo tu palabra, pero por un oído me ha entrado, Señor, y por otro me ha salido. Padre, no le he prestado atención, no tengo el hábito de prestarte atención, Señor, a tus palabras. Hay otras cosas que roban mi atención a mi alrededor, Señor, y tu palabra, Señor, la oigo como oír llover. Y en esta mañana me he dado cuenta, Señor, que tengo un problema en mi corazón, en mis oídos, Señor, que no te presto atención. Pero Padre, en tu palabra, Señor, me das esperanza. En tu palabra, Señor, encuentro solución. Padre, Señor, no me dejas solo.
Señor, tú eres un Dios que recalca la llaga, recalca el problema, pero también da la medicina, Señor. Y en esta mañana, Señor, Padre, hago la gloria, Señor, me das esperanza, porque también entiendo, Señor, que si no te presto, o sea, hasta el día de hoy no te he prestado atención debida, es porque tengo mi atención atrofiada, Señor. Pero tú quieres abrir mis oídos. En esta mañana, Señor, reconozco. En esta mañana reconozco, Señor, y acepto, Padre, que, Señor, no es un hábito en mí en prestarle atención a tu palabra. No hay una necesidad primaria y primordial en mí de leer tu palabra, de prestarle atención a tu palabra. Y es, Señor, porque mi corazón se ha engrosado. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te pido que abras nuestros oídos. En el nombre poderoso de Cristo, abre esos oídos. Capacítanos para prestarte atención a tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, abre, como lo hiciste con el salmista, Señor. Holocausto, sacrificio no te agrada, no quieres eso. Lo que quieres es que te oigamos, que te escuchemos. Y para eso, Señor, necesitamos que abras nuestros oídos. Todo oído que ha dejado de prestar atención, en el nombre poderoso de Cristo, en esta mañana, Señor, abre ese oído. Señor, capacita que nuestro oído se incline, que haya un hambre de oír tu palabra, que nuestro corazón se incline a prestarte atención a tus palabras, que cuando tú hables, Señor amado, nuestra atención se predisponga, Padre amado, para así, Señor, poder entenderte, poder comprender, poder percibir, Padre, la gloria, y poder crecer y avanzar, Señor, y que tu palabra, comprendidas, entendidas, hagan mella, asienten ese conocimiento y afecten nuestra conciencia, Padre, para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, oídos que oyen, Padre, para que al igual que los discípulos, tú puedas decir de cada uno de nosotros: bienaventurados vuestros oídos, porque oyen, y vuestros ojos, porque ven. En el nombre poderoso de Cristo, en esta mañana te lo pedimos, Padre amado, y todo sea, Señor, para que tu nombre sea glorificado y tu palabra haga en nosotros lo que fue enviada a hacer. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias, papaito lindo, y su iglesia dice amén. Dele fuerte el aplauso al que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor Jesús. Bendigo la vida de mis hermanos, Padre de la gloria, y que la bendición mayor que podamos llevar en esta mañana es, Señor, un oído abierto. En el nombre de Jesús te damos gracias por habernos traído y gracias por llevarnos a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, su iglesia dice amén. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Feliz noche y feliz tarde. Buen provecho. Nos vemos hoy en la noche a las 7 de la noche, a la hora de la intercesión. Bendiciones, hermano. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este fue su programa en línea, de Casa de Oración para Todos los Pueblos Central. Un programa para clamar unidos a Dios y edificarnos con su palabra. Dios le bendiga.